Según BBC News Mundo, la mala conducta alimentaria infantil es algo cotidiano. Los padres libran batallas a la hora de la comida, intentando proveer alimentos que sean benéficos para la salud y el desarrollo de sus hijos. Sin embargo, estos no siempre son los más apetecibles, por lo cual no son del agrado de los niños y no quieren comerlos. Algunos padres consideran que sus hijos tienen algún trastorno alimenticio y con tal de que coman, ceden a sus caprichos. La hora de comer se vuelve en un verdadero campo de batalla, donde los niños tienen el control del terreno. Hola, mi nombre es Humberto Capetillo y les doy la bienvenida a Manzana Científica, una producción de UATV en la cual damos a conocer el quehacer científico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. De acuerdo con la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación, el ambiente familiar tiene una importancia crucial en el estado de salud de sus miembros más pequeños, los niños. Los padres son los responsables de las primeras experiencias con alimentos de sus hijos. Y aunque muchas veces no son del todo conscientes de ello, tienen el poder de modelar las preferencias y gustos de sus hijos por los alimentos. Los padres son el modelo a seguir, y sus hábitos y comportamientos alimentarios se transmitirán de forma más o menos voluntaria, influyendo en la salud de sus hijos. Como ya indicaban algunos expertos, tanto la restricción, la presión o la excesiva permisibilidad en la alimentación de los niños suele conducir al desarrollo de malos hábitos de alimentación, que les aumentan el riesgo de padecer sobrepeso y obesidad. La alternativa a estas prácticas es, por tanto, fomentar el gusto por alimentos más sanos, y esto solo se puede conseguir mediante el ejemplo desde la más tierna infancia. Si los padres no consumen de forma habitual frutas y verduras, sus hijos tampoco lo harán, y menos si son obligados a ello. Por este motivo, en la práctica clínica, el análisis del entorno familiar está cobrando gran importancia, dejando de centrarse en el paciente en particular para tratar todo el núcleo familiar cuando un menor se ve afectado. Gracias por acompañarnos en Manzana Científica y el día de hoy nos acompaña la doctora Marina Liliana González Torres. Ella es profesora e investigadora del Departamento de Psicología del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de esta casa de estudios y nos viene a platicar sobre su investigación, prácticas parentales de alimentación y relación con la conducta alimentaria de los niños. Doctora, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muchas gracias, muy bien. Por favor, platíquenos, ¿en qué consistió este proyecto de investigación del Departamento de Psicología? Bueno, el objetivo principal era identificar la relación que tenían las conductas que tienen los papás al momento de alimentar a los niños y la aceptación y rechazo de los alimentos que ellos muestran, los niños cuando están ingiriéndolos. Y bueno, esto nos da la pauta de poder identificar cuáles son los aprendizajes que estamos transmitiendo a los niños. Desde pequeñitos, eran niños de 1 a 3 años. Y en ese sentido, ¿qué fue lo que motivó esta investigación? Bueno, la principal interés que nos hizo pensar en estas opciones es que tenemos una problemática en México, que yo creo que ya todos la han escuchado, que es la obesidad infantil. Y esta problemática se ha relacionado mucho con la alimentación, además de la actividad física. Y parte de esta alimentación, pues precisamente surge desde las primeras etapas. El contacto con los alimentos al inicio lo hacen los papás. Entonces, por ahí fue que se estuvo planteando. Ya hay otros investigadores que han señalado que las prácticas que tienen los papás al momento de alimentar pueden influir en los aprendizajes de hábitos alimentarios saludables. Sin embargo, también se ha señalado que hay muy poca información al respecto y mucho menos en México no se había hecho. Entonces los papás en realidad pues muchas veces no conocen cuáles son como las pautas o las guías que hay que seguir para fomentar estos hábitos alimentarios saludables. En ese sentido tomaron pequeños de 1 a 3 años. ¿Cuál fue, digamos, la muestra o qué tantas familias o casos estuvieron o participaron en esta investigación? Participaron 17 diadas, que fue tanto los niños como precisamente su cuidador principal. La mayoría fueron mamás, pero también participaron 2 abuelas, 2 papás. Y bueno, en realidad fueron estos participantes porque además se les hizo un seguimiento al año. Entonces por ahí estamos todavía terminando las últimas grabaciones para ver cómo es que estas prácticas cambian conforme el niño también va creciendo. Y en la práctica y en la observación, ¿cuáles fueron las principales, digamos, actitudes, actividades y formas de alimentación que se muestran o se presentan en esta edad? Que se identificaron. Sí, hubo cosas muy interesantes. Por ejemplo, vimos que la mayoría de los participantes, en realidad, los cuidadores comen junto con el niño, entonces les están modelando también la
la forma de alimentarse. Tuvimos también una de las conductas más importantes era que le podían indicar a algunos alimentos sobre que serían que deberían de consumir, aunque no hacen recomendaciones respecto a los contenidos nutricionales de los alimentos. Es un tema que en realidad en la mesa no se pone. Y también nos llamó la atención ver algunas diferencias, por ejemplo, con los casos de niños que tenían sobrepeso o bajo peso. Por ahí hicimos alguna comparación y los participantes que tenían bajo peso o sobrepeso, sus cuidadores solían utilizar amenazas o órdenes para comer, acabarse el plato, y criticaban también la forma de comer, conductas que no aparecieron en los cuidadores, por ejemplo, de los niños que tenían un peso normal. Y por ejemplo, estando en una sociedad en la cual por las nuevas dinámicas de trabajo y donde ahora las cuidadoras principales en muchas ocasiones son las abuelas, ¿hubo alguna especie, algo distintivo en la dinámica entre, por ejemplo, madres o padres que son de un sector más joven con las de la tercera edad? Bueno, en realidad no pudimos hacer mucho la comparación porque fueron pocas las diedas que participaron con otras familiares, como los abuelos y los papás. En realidad no logramos identificar algunas diferencias. Sin embargo, sí, por ejemplo, con las mamás y con los papás, en realidad pues sí tienden más a compartir los alimentos con los niños, a comer junto con ellos, y las abuelas como que observamos que tendían más a darles en la boca directamente. Y en ese sentido, ¿cuáles son los alimentos que predominaron o que identificaron más frecuentes en esta práctica? Sí, de hecho eso también fue muy interesante porque le pasamos todo el registro sobre los alimentos que tenían durante todas las grabaciones, que fueron 4, se las pasamos a una colaboradora que es una nutrióloga pediatra y ella los valoró. Y lo que nos identifica ahí es que todas las dietas fueron en realidad insuficientes y poco variadas en cuanto a los grupos de alimento. Los principales alimentos que proporcionan a los niños son los alimentos de origen animal y los cereales. Entonces, pues las frutas, las verduras en realidad fueron poco proporcionadas. Y cuando hicimos la comparación incluso con los niños de sobrepeso y los de normopeso, lo que encontramos fue que los de normopeso prácticamente su dieta está basada en cereales y productos de origen animal prácticamente no. Y en ese sentido, ¿los cuidadores o las cuidadoras tenían, digamos, algún conocimiento previo sobre la alimentación o cómo fue que intuitivamente o de forma ya sea instruida conocían qué podían darle a un niño? Esa parte no la indagamos directamente, lo que sí vimos es que la mayoría de nuestros participantes tenían incluso nivel de licenciatura, sin embargo, pues parece que no está muy relacionada con la información nutricional. Justamente es una de las cuestiones que queremos luego investigar y queremos proponer luego un taller para padres que además de fomentar como capacitar a los papás sobre qué conductas pueden favorecer que acepten los alimentos, también se les quiere dar esta información nutricional para poder balancear el plato. Ya se cuentan con normas, por ejemplo está la norma oficial mexicana del plato del bien comer, donde se hacen recomendaciones específicas de la inclusión de por lo menos 3 grupos de alimentos. Este plato del bien comer lo que recomienda es que se incluyan estos 3 grupos de alimento, que sería el primer grupo serían frutas y verduras, el segundo grupo son cereales y el tercer grupo son productos de origen animal o leguminosas. Entonces, por lo menos deberíamos de tener un alimento de cada grupo en nuestro plato en las 3 comidas principales del día. Y esto solamente se cubrió en 3 de los niños que observamos, de los 17, y solamente en una ocasión. La doctora Marina Liliana González menciona que la atribución de los problemas con la obesidad se debe a la disponibilidad de los alimentos y siempre los enfocamos en factores totalmente externos. Pero si entendemos las bases y el aprendizaje desde pequeños, el modelaje, la forma en que comemos en casa influye mucho en el desarrollo de esta problemática. Enseguida mencionaremos algunos de los mitos y creencias sobre la obesidad en los niños. ¿La obesidad es un problema de países de primer mundo? Según datos de la Organización Mundial de la Salud, hay un aproximado de 300 millones de personas con obesidad en el mundo y cerca de 2.5 millones fallece a consecuencia de la obesidad. Anteriormente se consideraba un problema de primer mundo, pero la obesidad es una realidad en países de bajos ingresos. ¿Los niños con sobrepeso y obesidad van a disminuir de peso al momento de llegar a la adolescencia? La mitad de los niños obesos será obesa al momento de ser adulta si no realiza cambios en su estilo de vida. Los niños con sobrepeso, en comparación con los niños con peso adecuado para su talla y edad, tienen mayor riesgo de padecer diabetes e hipertensión arterial de forma prematura.
Promover la actividad física constante, el consumo de vegetales y frutas es fundamental en la niñez. ¿Los niños que duermen poco y mal suelen ser delgados? Varias investigaciones realizadas en los últimos años han puesto de manifiesto que los niños tienden a dormir poco y mal, tienen más sobrepeso y obesidad que quienes duermen más tiempo y con mejor calidad. Se considera que por debajo de 9 a 10 horas diarias de sueño en la infancia es poco tiempo. ¿Los niños obesos son más felices? Esta creencia es errónea y puede estar fundada en que ciertas personas obesas, con objeto de compensar cierto rechazo social que a veces reciben de la sociedad, se esfuerzan en aparentar felicidad o simpatía. Sin embargo, los niños con obesidad, además de incrementar el riesgo de tener problemas físicos, están también en riesgos de sufrir diversos problemas psicológicos, tal y como se han puesto de manifiesto en ciertas investigaciones. Algunos de estos problemas son baja autoestima, rechazo, hábito alterado de la relación, así como incremento de trastornos de conducta alimentaria como anorexia y bulimia nerviosa. El propósito principal de la alimentación es de proveer de nutrientes, pero no solamente comemos por necesidad fisiológica, sino que comemos en muchos contextos sociales. Uno de ellos, en el caso de los niños, es la relación que empieza a formarse desde pequeños con el cuidador, ya que nos han inculcado que para sobrevivir necesitamos ser alimentados. Eso va a partir de donde aprendemos a comer, la relación básica que tuvimos con el cuidador que nos da con respecto a la alimentación. Ahora, ¿cuándo comenzó este proyecto y en qué etapa va? Comenzó en el 2017, principios, y ahorita ya estamos justamente en el cierre de la recolección de datos y en el análisis final de los datos, sobre todo de esta fase de seguimiento, porque primero se planteó la grabación de todas las diadas en una primera aproximación donde los grabamos durante 4 días, y al año de estas grabaciones entonces planteamos la siguiente grabación, porque nuestra idea es comparar si lo que los papás hacen al momento de alimentar a los niños cambia en función del desarrollo de los niños. ¿Se planea continuar con este proyecto, ya sea investigando alguna parte en específico o dándole una aplicación directa? Sí, buscamos de hecho la aplicación, entonces por ahí lo que estamos planteando es un taller, precisamente elaborar un taller a partir del cual pues establezcamos como cuáles fueron las conductas que observamos que fueron más relacionadas con la aceptación de alimentos y entonces capacitar a los papás para utilizar estas conductas, y aquellas conductas que están relacionadas más con el rechazo de alimentos o por ejemplo con pues que pudieran relacionarse con una sobreingesta de alimentos no recomendables para el consumo cotidiano, pues también favorecer a los papás que enseñen cómo alimentarse saludablemente. Ahora, ¿qué patrones también pueden detectar, digamos, en el consumo? Siendo, por ejemplo, los padres, ya sea mamá o papá, quienes comían al mismo tiempo, ¿los niños seguían una forma, digamos, de imitación o alguna característica que fuera como muy marcada? Sí, bueno, de hecho lo que nosotros encontramos es una relación muy directa entre la conducta del papá y la conducta del cuidador, el papá o la mamá, ¿no? Porque lo que encontrábamos era que conforme ellos estaban comiendo, el niño de hecho ingería alimentos. Y en las diadas donde se comía junto con él, de hecho había una mayor aceptación del alimento, ya que se comieron prácticamente todo lo que le sirvieron. Lo único que nos falta ver es justamente si los papás están incluyendo los mismos alimentos que en los niños. Por ser niños pequeños, los de 1 año más o menos, en ocasiones se les daba un alimento distinto, pero ya a los niños mayores se les da la misma dieta familiar. Entonces ahí la recomendación sería pues básicamente utilizar los mismos alimentos, porque al parecer los niños sí están precisamente pues muy en sintonía con lo que está haciendo los cuidadores. ¿Había alguna especie de distractor en el momento de estar comiendo? Lo que observamos fue que la mayoría de las diadas que nosotros estuvimos grabando no tenían, por ejemplo, la televisión, no lo usaban, que se ha reportado en muchas ocasiones. Hubo algunas diadas que sí, pero la mayoría en realidad no lo usaron. Lo que sí es que algo que estuvimos registrando era que los cuidadores sacaban el celular, por ejemplo, o alguna tablet, pero al mismo tiempo que la sacaban, quizá como en la distracción, luego ellos mismos la retiraban porque impide precisamente que el niño continúe comiendo. Entonces ellos mismos ponían el distractor, pero también lo retiraban.
Y una forma muy interesante porque a final de cuentas son muchos los distractores que al menos se pueden tomar en la edad adulta y que desde una edad muy temprana se comience pues digamos a ver que la hora de la comida es un momento digamos de concentración, también un momento en el cual digamos de disfrute porque también la ingesta de alimentos también representa un gusto además de una satisfacción. Así es, sí. De hecho, también en el área clínica, por ejemplo, nos tocan con niños con bajo peso, que también las mamás refieren que utilizan mucho el distractor, ¿no? Como para poder alimentarlos, pero en realidad luego pues les trae más bien el perjuicio de que no están prestando atención a la alimentación. Según datos de la UNICEF, a pesar de los enormes avances que en general ha experimentado México en los últimos años, la desnutrición por un lado y la obesidad infantil por el otro siguen siendo un problema a solucionar en el país. La desnutrición, que afecta de un modo más significativo a la región del sur, y la obesidad, que lo hace en el norte, se extiende a lo largo de todo el territorio mexicano. En el grupo de edad de 5 a 14 años, la desnutrición crónica es de 7.25% en las poblaciones urbanas y la cifra se duplica en las rurales. El riesgo de que un niño o niña indígena se muera por diarrea, desnutrición o anemia es 3 veces mayor que entre la población no indígena. La otra cara de los problemas de nutrición lo conforma la obesidad infantil, que ha ido creciendo de forma alarmante en los últimos años. Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el segundo en obesidad en adultos, precedido solo por los Estados Unidos, problema que está presente no solo en la infancia y la adolescencia, sino también en la población en edad preescolar. Datos de la ENSANUD, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, indican que 1 de cada 3 adolescentes de entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad. Para los escolares, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió un promedio de 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de escolares conviviendo con ese problema. La principal causa a la que se apunta son los malos hábitos en la alimentación, que acaban desembocando en una prevalencia del sobrepeso de un 70% en edad adulta. A largo plazo, la obesidad favorece la aparición de enfermedades tales como diabetes, infartos, altos niveles de colesterol o insuficiencia renal, entre otros. Actualmente, la diabetes es el mayor problema al que se enfrenta el Sistema Nacional de Salud. Es la principal causa de muerte en adultos, la primera causa de demanda en atención médica y la enfermedad que consume el mayor porcentaje de gastos en las instituciones públicas. La experiencia demuestra que una correcta alimentación previene los problemas de sobrepeso y obesidad. Ahora, ¿qué tanto interviene la parte lúdica? Es decir, el de ahí va el avioncito, el de hacerlo a través de juegos, ¿sigue siendo algo muy común o una práctica recurrente en la alimentación de niños? Nosotros la denominamos a esa como la conducta de animar o de motivar precisamente que siguiera comiendo, y lo que encontramos es que en realidad en estos niños, en la mayoría de las diadas, no se utiliza con mucha frecuencia. Lo observamos en una diada prácticamente, en los demás no solía hacerse esta parte del avioncito y esas cosas, ¿no? Pero ciertamente el tono en el que se dicen las cosas o el ambiente familiar pudiera influir. Eso no lo analizamos a profundidad, pero vimos, por ejemplo, una diferencia entre el utilizar órdenes para comer a utilizar indicaciones sobre qué comer específicamente. Entonces era diferente cuando el cuidador decía, oye, come tus verduras, o mira, aquí están tus zanahorias, no te olvides de ellas, a decirle, come, simplemente de forma general, ¿no? Entonces lo que observamos es que había una mayor aceptación de alimentos cuando hay indicaciones que cuando hay órdenes. ¿Hubo algún tipo de alimento por el cual los pequeños mostraran algún tipo de interés, digamos lo salado, lo dulce, algún tipo de textura? En realidad todos los niños comieron todos los alimentos que se les daban ahí en el hogar, ¿no? En realidad no mostraron cierta preferencia por el alimento. Y en ese sentido, bueno, para la elección de la comida, ¿se eligió, digamos, una comida típica que tendría una familia ese día o cómo fue, digamos, el seguimiento? De hecho, lo que nosotros quisimos hacer fue esta evaluación en el contexto natural de alimentación, y entonces lo que hicimos fue decirle a la familia que siguiera su práctica habitual. Entonces, de hecho, se llevó la cámara, se instaló y los observadores se retiraron, hasta después vieron los videos. Entonces, la cámara se quedó ahí y la instrucción para los papás era que siguieran su práctica habitual. Entonces, los alimentos que proporcionaron fueron los que hacen en una alimentación cotidiana, ¿no? Ahora, ¿nos puede platicar quiénes fueron parte de este grupo de investigación?
Sí, bueno, tuvimos colaboradores también, investigadores de ahí del Departamento de Psicología. Obviamente parte fundamental fueron tesistas de maestría, de la maestría en investigación en psicología. Y también tuvimos la colaboración de la nutrióloga pediatra, se llama Nancy Pando, y ella trabaja en el Hospital Miguel Hidalgo. ¿Y cómo fue, digamos, esta colaboración tanto con personas internas y el externo de la institución? Bueno, pues en realidad los investigadores colaboradores nos ayudaron, por ejemplo, en la elaboración del catálogo, ya que se establecieron las categorías de conducta que queríamos registrar. Ellos nos juiciaron, nos dieron retroalimentación respecto al procedimiento, la metodología, los resultados, la discusión de estos. Y hemos participado precisamente en diferentes foros, en congresos para presentar los resultados de la investigación, donde ellos también pues han retroalimentado el trabajo. Han salido publicaciones, ya salió un artículo y un capítulo de libro donde también participaron. Y a partir de los resultados obtenidos y bueno, de los que se han estado obteniendo, ¿alguna recomendación para el público en casa sobre este tema? Sí, claro que sí. Pues principalmente sería eso. A partir de lo que observamos nos dimos cuenta que a los niños en realidad no les estamos proviendo de la variedad de alimentos que nos recomiendan, ¿no? Entonces, pues incrementar la variedad. Hemos observado que incluirles pues las frutas y verduras en combinación con otros alimentos que los niños pueden preferir también puede favorecer que ellos lo coman. Y pues la conducta de comer junto con ellos vimos que sí está muy relacionada con que el niño ingiera alimento y lo acepte, ¿no? En cambio, otras conductas como amenazarlo, ordenarle que coma simplemente o criticar incluso la forma en que está comiendo puede no favorecer tanto la aceptación o la alimentación saludable. A final de cuentas se trata, digamos, de tanto animar y aparte de predicar, digamos, como con el ejemplo, ¿no es así? Exacto. Y la cuestión ahí no es animar a comer más, simplemente por comer más, sino precisamente variar, probar distintos alimentos, ¿no? Muy bien. Perfecto. Agradecemos a la doctora Marina Liliana González Torres, profesora investigadora del Departamento de Psicología, por traernos esta interesante investigación y continuamos con una cápsula en la cual les damos a conocer diferentes, ya sea libros o películas, en las cuales se aborda este tema. Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Duke en Estados Unidos y publicado por la revista especializada Pediatrics sugiere que las películas infantiles podrían estar alentando una crisis de obesidad al presentar personajes, situaciones y diálogos que promueven la mala conducta alimentaria, que los más pequeños podrían imitar si ven a los personajes como una representación de ellos mismos. En el estudio se pidió a 114 niños de entre 9 y 11 años de edad seleccionar títulos de una lista de 40 películas infantiles estrenadas entre 2012 y 2015. Al examinarlas, encontraron que las más populares presentan al menos una vez conductas que promueven la obesidad. El 87% incluye comida poco sana, 71% muestra consumo de porciones excesivas, 61% hace referencia a bebidas azucaradas y en un 29% dan una imagen negativa del ejercicio. Además, varias de ellas retratan negativamente a las personas con sobrepeso, lo que puede causar acoso o baja autoestima. Uno de los ejemplos más claros se encontró en la cinta de 2015 Intensamente, en la que el padre de la protagonista intenta alimentarla con brócoli, el cual la niña arroja de la mesa. Cuando su cuidador le advierte que no habrá postre, la menor hace un berrinche. Los investigadores también encontraron que la comida poco sana como el helado aparece como elemento recurrente cuando algún personaje necesita consuelo o quiere celebrar. Un ejemplo es la cinta de 2013 Los Croods, en la que se muestra a un hombre con sobrepeso que pierde el aliento después de correr y que dice, la comida lo arregla todo. ¡La va a cortar! No es comida, es una mascota, mi mascota. ¿Qué es una mascota? Un animal que no se come. A esos los llamamos niños. Nadie debe tener una mascota, es raro y está mal. Es comida. No, por favor. Eso no, eso. La comida lo arregla todo. A ver, hijo, pon cara de cazador. Ay. Tú no, sigues castigada. Párate, Tonk. Me duelen los pies.